Gracias, Señor, por llamarnos para venir a tu presencia, para recibir de tu bendición. Padre, te damos toda la honra, te damos toda la adoración, te damos toda la alabanza, Señor, en esta tarde. Porque tú nos has llamado a tu presencia, Señor, para danos de tu presencia, danos de tu unción, danos de tu fuerza y danos, Señor, de tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has llamado al hijo de Jacob para buscar tu rostro en vano. Y sabemos que nuestra presencia aquí, Señor, no es en vano, sino que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que ese propósito sea cumplido en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú nos des la libertad, Señor, para poder escuchar tu palabra en esta tarde. Padre, en contra de todo impedimento, Señor, que pueda manifestarse en esta tarde, en este lugar. Tomamos autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta tarde. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir tu palabra y que tu palabra traiga fruto en nuestras vidas y que tu palabra pueda transformarnos, Señor, y tu palabra pueda hacer de nosotros persona mejor para tu gloria, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por la gente que están escuchando por la radio, por internet, que allí donde ellos estén, cualquiera que sea su necesidad, Señor, que seas tú ministrando y que tu presencia se derrame allí donde estén, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que para ti no existe barrera. Tú eres Dios que tiene poder para hacer todo lo imposible posible. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Amén. Bueno, como saben que el culto de esta tarde es de evangelismo. Entonces vamos a seguir con el evangelismo. Y este tema, y le he puesto como título, el título es: estén siempre listos o lista con la respuesta. Porque si vamos a evangelizar, nos encontraremos con mucha gente, con diferentes respuestas. Y aunque Jesús mismo nos dice que no estemos preocupados por lo que hemos de responder, que cuando estemos allí el Espíritu Santo nos dará la respuesta. Pero aún así tenemos que preparar, porque si no estamos preparados nos encontraremos con vergüenza. Y eso no habla muy bien de nosotros como cristianos, sino que tenemos que ser cristianos diligentes en todo. La Biblia dice que escudriñemos la palabra y si escudriñemos la palabra, entonces no nos avergonzaremos. Y yo tengo aquí dos preguntas. Menos mal que no he puesto la pregunta del hermano Pedro, porque si no, habríamos salido de aquí 5 minutos después. Y las preguntas es, porque hay gente que hacen esas preguntas, y esta pregunta a mí me ha salido de un debate de un cristiano. Este hombre es un cristiano que nació allí, es que no quiero mencionar, es un cristiano contra otra religión. Y ese hombre como cristiano, el entorno donde él está, mayoría de la gente no son cristianos, y él tiene este mandato, su ministerio es abrirle los ojos a los que están con mentira, con engaño. Y un día le llamó una mujer, dice, y le pregunta esa misma pregunta. Dice, y si tú dices que tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Y como cristianos nos encontraremos con gente que nos hará esa pregunta. Porque la Biblia habla de la realidad del infierno, habla de la realidad del cielo. Entonces tenemos que saber qué tenemos que responder. Porque Jesús mismo habla de infierno, y si Jesús lo dice, eso quiere decir que existe un infierno y existe un cielo.
Y vamos a ver lo que la Biblia dice. Primero, antes de eso, en el libro de... A ver, ¿dónde lo tengo? En el libro de primero de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primero de Pedro 3, versículo 15. Dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. La Biblia nos dice que tenemos que estar preparados, porque si la gente nos pregunta, ¿tú por qué tienes la seguridad que serás salvo o serás salva? O que tienes la seguridad de que no irás al infierno, o la seguridad de que realmente existe un Dios. Tenemos que saber lo que tenemos que responder. Y en el libro de Mateo capítulo 25, Mateo 25 de 31 a 34 nos habla de la realidad del infierno. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, 34. Y ahora a versículo 41 del mismo capítulo. 41. Por 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue diseñado para los hombres, sino para el diablo. Así aquí dice Jesús, para el diablo y sus ángeles. Pero ¿por qué entonces irá la gente al infierno? ¿Por qué? Antes de eso, vamos a ver lo que dice segundo de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Segundo de Pedro 2, 4. Dice, porque si Dios no ha perdonado a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservado para juicio. Vemos que ahora mismo los que están en el infierno son diablo, sus ángeles, que Dios no preparó eso para los hombres. Pero ¿por qué los hombres van allí a parar al infierno? Muy simple. Porque cuando Dios preparó el mundo, la tierra, el cielo, era para que los hombres tuvieran comunión con Dios, estuvieran eternamente con Dios. Pero cuando Dios le da la libertad al hombre, porque Dios nos crió a los hombres con voluntad, que tenemos voluntad propia, ¿no? Podemos elegir, como vemos también que los ángeles, ellos también pudieron elegir si servir a Dios o servir a Satanás. Y vemos que una parte, un tercio de los ángeles eligieron seguir a Satanás. Y así también está el mundo. La mayoría del mundo elige estar separado de Dios. Y
solamente un lugar existe que está separado de Dios, y ese es el infierno. El que no hace la voluntad de Dios, elige vivir separado de Dios. Y en todo lo que Dios creó, donde Dios no está es el infierno. Por eso lo que no hace la voluntad de Dios irán al infierno, donde Dios no está, porque así ellos lo han buscado. Vemos lo que dice Salmo 9, verso 17. Salmos 9, 17. Los impíos volverán al Seol o al infierno. Bueno, aquí dice Seol, pero en otra versión dice infierno. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Vemos, aquí lo dice claramente. Aquellos que se olvidan de Dios, hace su voluntad, no hace la voluntad de Dios, irán a parar al infierno. Por eso la gente irán al infierno. Isaías 5, 12 a 16. Isaías 5, del 12 a 16. En su banquete hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven la obra de sus manos. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud reseca de sed. Por tanto, el Seol ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca, y a él desciende el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divierta en ella. El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Amén. Vemos aquí que Dios es un Dios justo. Y si la gente vive en maldad, viven haciendo lo que no es agradable delante de Dios, viven de forma que a Dios, de la forma que Dios aborrece, lo que Dios hará es justicia, ¿no? Y como sabemos que nuestro Dios es un Dios de juicio, y su justicia demanda que aquello, la Biblia mismo dice, el alma que pecare morirá, y la muerte es ir allí al infierno. Por eso Dios ha preparado, bueno, aunque no ha preparado el infierno para esa gente, porque la Biblia dice que el que hace maldad es de diablo. Entonces, aquello que hace lo que es de diablo irán a parar donde Satanás irá a parar. Dios no preparó el infierno para la humanidad, sino para Satanás. Amén. Entonces tenemos allí la respuesta, que el infierno en un principio no fue diseñado para el hombre, pero muchos eligen ir al infierno, y Dios no puede hacer lo que uno no quiere. Dios no puede esforzar la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Él ya hizo su parte. Y la segunda, eso me lleva a la segunda pregunta. Y otra chica, no sé, me parece que fue la misma chica, dice, si tú dices que tu Dios es fuerte y poderoso, ¿por qué se dejó matar en la cruz? si tiene tanto poder como tú dices, ¿por qué no se salvó a sí mismo en la cruz y se dejó humillar de esa forma? Y la Biblia me dice a mí en Mateo 3:16, por tanto amo Dios al mundo. Juan 3:16, perdone. Juan 3:16, por tanto amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquello que cree en Él no se pierda, mas
tenga vida eterna. Aunque la cruz parece la debilidad de Dios, en realidad es la fuerza de Dios, porque allí Dios mostró su victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Entonces, para aquellos que piensan que allí Dios se hizo débil, no, Dios no es, nunca ha sido débil, pero por amor se dejó pasar por todo eso, porque eso es lo que nosotros tendríamos que pasar en un futuro, pero Dios ya cargó con todo eso para que nosotros no tengamos que volver a pasarlo. Entonces, es por eso, aquellos que no reciben la obra de Jesús, que no recibe su salvación, tendrá que cargar con su culpa y su castigo ellos mismos. Pero no, al principio no, eso no es necesario, porque Jesús ya pagó todo lo que deberíamos pagar. Y si vemos la historia de nacimiento de Jesús, de su muerte y su crucifixión, vamos a empezar por su nacimiento. Él vino al mundo, nació, pero de una forma más pobre. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios que piensa en lo pobre. Imagínense que si Jesús hubiese venido a una clase alta, los pobres estamos condenados al infierno para todo el resto de la humanidad. Porque en aquellos tiempos los ricos no se mezclaban con los pobres. Entonces sería salvación exclusivamente para los ricos. Pero Dios en su amor pensó en nosotros y vino a ser uno como nosotros para poder así salvarnos todos nosotros. Si no, porque no tendríamos dinero para comprar la salvación. Pero Él vino, pensó en nosotros y hizo lo que un padre lleno de amor como Él solamente puede hacer. Y otra cosa es, cuando Jesús murió, ¿sabe dónde murió Jesús? En las afueras de Jerusalén. Entonces la salvación no es exclusivamente para los judíos, sino para todo. Porque si hubiese muerto allí, dentro de la puerta, nosotros no tendríamos acceso a esa salvación. Pensó en lo pobre y pensó en nosotros que no somos de Israel. Así podemos alcanzar la salvación. Y tercero, Jesús murió. No lo mataron. Vamos a ver por qué lo digo. En San Juan capítulo 10, verso 15. San Juan 10, 15. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Yo doy mi vida. No es que me la quitan, sino que yo la doy. 17 del mismo capítulo. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. ¿La tomó de nuevo o no? Sí, porque resucitó en gloria. Gloria a nuestro Dios. Él dio su vida. No es que le quitaron la vida. Y vemos que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso dice creo que segundo de Pedro 3:18, no, segundo de Pedro 3:8, si no me equivoco. Dice que Dios no quiere, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día y 9, por favor. Y el siguiente, hermana. El Señor no se tarda en cumplir su promesa como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todo venga a arrepentimiento. El deseo de Dios es ver a toda la humanidad salvarse,
pero Dios no puede esforzar a nadie a recibir lo que Él está ofreciendo. Si Él está ofreciendo y uno no extiende su mano, pues no lo podrá recibir. Y nosotros tenemos, o sea, la humanidad, su parte es tomar la decisión de aceptar el regalo de Dios. Y aquello que, como dice el hermano Pedro antes, ¿no? Y después de recibir la salvación, ¿qué? Ya está, no, ya no tengo que hacer nada más. Una vez salvo, salvo para siempre. No es así. La Biblia dice en Filipenses 2:12, dice, tenemos que procurar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, la salvación hay que seguir trabajándolo hasta que llega este día que nos vemos cara a cara con Dios. No es que ya estoy bautizado, ya he arrepentido, ya soy salvo y ya voy derechito a la eternidad. No, hay que seguir haciendo el trabajo. Entonces ya sabemos que Dios no quiere que nadie perezca, pero Dios tampoco puede salvar a todo así, porque cuando Dios mandó a Noé a construir el arca, Dios le dio a la humanidad muchos años para arrepentirse, pero solamente 6 personas, no, 8 personas quisieron salvarse y Dios no pudo esforzar a la gente a entrar en el arca. Y vemos, eso es lo que a mí me llama la atención, que los animales le hacen más caso a Dios que los humanos. Y luego decimos que somos inteligentes, pero en realidad yo creo que a veces los animales son más inteligentes que los humanos. La verdad que sí, porque los animales siguen a Dios en todo y cumple todo lo que Dios le manda. Y solamente nosotros humanos, no sé si es por el libre albedrío que Dios nos da, no sé si eso nos ha hecho a torcer nuestra razón o lo que sea, pero somos lo único de lo que Dios creó, aparte de los ángeles, bueno, demonios, todos los ángeles no. Entonces tenemos que usar nuestro libre albedrío para nuestra bien, no para nuestra destrucción, porque algunos dirán, yo puedo hacer lo que me dé la gana, mi vida es mi vida, sí, pero hay un futuro. La Biblia dice que de manera que está establecido al hombre a morir una vez, y después de la muerte, ¿qué? Y cuando se acaba el teatro aquí en la tierra, ¿qué le dirás a Dios? Ay, es que pensaba que era mentira, pero ya habrá sido demasiado tarde. Y mi oración es que eso no sea para nosotros, que no lleguemos allí y veamos que he vivido una vida ¿cómo se dice? Una vida malgastada, una vida desperdiciada, sino que una vida que honra a Dios y da gloria a Dios en todo. Que cuando estemos cara a cara con Dios, que Dios pueda decir, bien, buen siervo, fiel y no sé cómo. Eso. Que Él pueda decirnos, buen siervo y fiel. Y que no seamos, que seamos como ovejas y no como cabritos. No, como ovejas, sí, pero no como cabras, ¿no? Había cabra y había oveja, pero que seamos aquellos que Jesús dirá, entra en el reino de tu Padre que ha sido preparado antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a pedirle al Señor porque vemos que tenemos mucho que hacer. Dios ya hizo su parte, Él ya cumplió, Él ya ha hecho todo lo que tiene que hacer y la salvación está en nuestra mano para salvarnos. Dios no puede venir a decir a la fuerza, tú tienes que salvarte. No, nosotros somos, o sea, la persona es el que tiene que tomar esa decisión. Y entonces eso es lo que vamos a pedirle al Señor, que Él pueda dar la sabiduría, porque lo que nosotros llamamos sabiduría en realidad no es sabiduría, es necedad, porque algunos llaman lo que es bueno lo llama mal,
y lo malo lo llaman bueno. Eso es en el mundo que estamos viviendo ahora. Que Dios tenga misericordia y que cuando Él venga, que pueda haber realmente un remanente. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios que no quieres que ninguna de tu creación perezca. Por eso aún sigue tardando en volver por tu pueblo. Padre, te pedimos, Señor, por sabiduría, Señor, sabiduría divina. No esa sabiduría corrupta, Señor, que está en el mundo, sino sabiduría pura, Señor, que desciende de ti, para que el mundo pueda realmente ser salvo, para que ellos puedan reconocer que necesita un Dios que los salve. Y tú eres el único que puede salvarnos, Señor, de este mundo de perversión. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra en los corazones de la humanidad, Padre. Tú eres un Dios que puede cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que te pedimos, Señor. Tenga misericordia, tenga piedad, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya un remanente cuando tú vuelvas. Porque tú dices en tu palabra que si no se acortara el tiempo, aún los elegidos no se salvarán. Padre, te pedimos, Señor, tenga misericordia, Señor, que haya un remanente y que el mundo pueda volver su rostro hacia ti, Padre. Sabemos que este es tu anhelo, este es tu deseo. Por ese propósito viniste y te hiciste morir. Te pasaste por vergüenza, por oprobio, Señor, por nosotros, para poder salvarnos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esa obra tuya no sea en vano, Señor, sino que tu propósito se cumpla. Gracias, Padre, porque sabemos que ese es tu anhelo, ese es tu gran deseo, que podamos estar contigo en la eternidad, adorándote y alabándote en todo el siglo que ha de venir, Padre. Te pedimos, Señor, y que cuando tú vengas para tus hijos, para tu pueblo, Señor, que nosotros estemos entre los santos que vienes a recoger, que ninguno de nosotros esté atrás, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en santidad, a caminar, Señor, en temor y temblor, Señor, a ser santificado exclusivamente para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén.